Hola Mario, buenas noches. Profe, buenas noches. No prendo la cámara, profe, porque me ha fallado todo el día el internet y creo que se me Sí, caería en el caso en que la prendiera. No claro, me, no, no, no. no me deja ni poner los audífonos, pero bueno, así también puedo trabajar. Sí, señor, sí, a veces molesta por eso todo. Pero no, no hay Ya. problema. Desde que me escuches, no hay ningún problema porque pues así trabajamos. Listo. Entonces te comento, la intención del día de hoy es poder trabajar sobre pues la parte que necesitamos para dar comienzo a trigonometría. Entonces, por Ah, ello, pues vamos a trabajar sobre esa partecita para que tengamos en consideración lo que necesitamos de la trigonometría. Entonces, primero, tres conceptos que necesitamos de la trigonometría. Perdón, te comparto pantalla para... Por aquí estamos, ¿no? Bien. bueno, Entonces, Pitágoras. Primer concepto que necesitamos, razones trigonométricas. sí. Y necesitaremos también ley, ley, seno y también la ley del coseno. Entonces, cosas que Ajá. vimos hace rato, pero pues la idea es retomarlas y encontrarle la lógica a ello. Entonces, pues vamos a empezar con Pitágoras. Primero, Pitágoras, no sé si estás viendo Excel, Mario. Sí, señor, lo estoy viendo. ¿Sí? Sí. Bueno, un paréntesis antes de cualquier cosa, puedes cargar la calculadora para que puedas ver las dos calculadoras, ¿sí? Entonces, y para que puedan ver las dos calculadoras, si bien la calculadora de la izquierda se parece a las calculadoras anteriores, que son parecidas a estas, ¿sí? A la grisecita clara, ¿sí? Pues las funcionalidades son diferentes para que tengan en cuenta, ¿sí? Cuando yo necesito trabajar en grados, radianes, ¿cierto? Estas calculadoras es pertinente que haga uso, pero voy a dejar este recuadro acá grandecito para que se vea lo mejor posible. Y entonces, en este caso, pertinente es saber hacer qué, identificar en qué formato tengo mi calculadora. Entonces, mi formato en este caso para esta calculadora lo puedo identificar cuando yo le doy Shift y Setup, ¿sí? Y tengo que verificar que esté activada la opción 3. Pues yo prefiero activarla para que me quede, ¿sí? Y si bien aquí no me dice, sí, porque aquí me aparece DGR o DRG, ¿sí? Pues no sé si es eso lo que tiene, entonces por eso a mí me parece muy prudente formatear la calculadora. Entonces, ¿cómo la formateo? Hay dos formas de formatear. La semana pasada les comentaba. Una primera opción es oprimir Shift y Mode, pero cuando no me aparece aquí que se va a formatear, no me dice clear nada, pues más bien me salgo de ahí y oprimo y miro acá, mire, aquí dice en la opción, el número 9 me dice CLR, que es clear. Así como aparece aquí en este botoncito del Mode, también me dice CLR en la otra calculadora. Entonces, o es con 9 o es con Mode. Entonces, cualquiera de las dos opciones. En este caso, con Shift 9, mira que aquí sí me aparece borrar. Borrar el setup, la memoria o todo. Entonces acá como el formato, el setup es el formato que tiene la calculadora. ¿Por qué? Porque a veces la calculadora la tengo, no sé, voy a oprimir aquí una opción rara, entonces voy a irme a... Uy, ¿qué opción rara será? No sé, digamos que opción 2. Mose, me quedé en eso. Y si bien aquí me aparece todo este reguero, pues no me dice si qué es lo que tiene. Sí, entonces, para no incurrir en errores, pues más bien con clear 9 le doy la opción 3. Entonces, la opción 3 me dice, oiga, ¿verdad? ¿Va a resetear toda la calculadora? Y yo le digo, igual, sí. Aquí pasa no con Shift 9 sino con Shift Mode. Y también me dice, oiga, formateé con la opción 3 todo. Y entonces en las dos opciones me pregunta, ¿verdad? ¿Va a resetear todo? Dele igual. Le doy igual, sí, se reseteó todo. Entonces, se ha reseteado todo. Entonces, chanque, listo. Entonces, con AC ya sé que me quedó la calculadora organizada. Y en este caso, cuando le doy igual también, mira, aquí ya me aparece Reset All y las rayitas horizontales me están indicando que quedó ya formateado. Entonces, con AC ya tengo mi calculadora formateada. Sea de un tipo o del otro, pues
tengo las dos calculadoras, se las muestro para que ustedes hagan uso de ellas. ¿Listo? Les voy a quedarme con la de la derecha y vamos Sí. a trabajar lo que tengamos que trabajar. Yo creo que ese pedacito, esa introducción me la va a repetir, profe, porque sí es un poquito de cuidado. Sí, señor. Sí, es de tener, por ejemplo, ¿compraste alguna calculadora? No, no, todavía no. Hasta ahora me No, acuerdo que tenía que, que comprar una. pues, Así comprarla, sea pero está. Cadio, hay unas Cadio, así se llama. Entonces, esas Cadio son las más baraticas, pero son buenas. Entonces, Cadio, no, esa es con K. Cadio. Entonces, Yo creo que es la que tiene usted ahí, la que siempre usa, profe, la que voy a comprar. sí, mire, por ejemplo, esta es Cadio y tiene las mismas funciones. ¿Sí? Sí. ¿Qué, qué no tiene? ¿Qué no tiene? ¿Qué no tiene Desculco si no? Tiene todo lo que necesita. Tiene todo lo que necesita. ¿Cómo sé que tiene todo lo que necesita? Porque en el número 2 si te das cuenta, aparece ese bar. En el número 2 aquí en la parte derecha, aparece ese bar y es un modo estadístico y aparecen los punticos. Aquí arribita del número 8 aparece end y aparece el de grados, minutos y segundos. Entonces también nos sirve todo eso. ¿Sí? Entonces esas dos cosas nos hacen que no sea productiva esa partecita. ¿Sí? ¿Qué Bueno, también listo. nos sirve? El botoncito de la parte abajo del shift, en donde dice X y signo de admiración, eso se llaman factoriales, también nos sirve para estadística, para probabilidad. Y ese botoncito NPR y NSR, que está al lado, debajo del alfa, del botón más grandote que tiene la calculadora, ahí ese NSR son combinatorias y permutaciones. Entonces nos sirve en gran manera, ¿sí? Entonces, también nos sirve el botoncito que aparece debajo del mode que dice rec y pol. Ese rec y pol son coordenadas rectangulares y polares, que también son buenos trabajarlas, tenerlas en consideración. Entonces, digamos que yo veo esos botoncitos y ya, no me importa si es Casio, Cadio, Texas o una calculadora más potente, me parece que económica, yo tengo aquí como unas 6 calculadoras que, gracias a Dios, pues hay niños que dejan botadas en el colegio de mi esposa o en la universidad a mí, entonces pues me hacen una donación voluntaria que no me la vuelven a pedir, entonces pues yo me quedo con ellas. Entonces, Listo. ahí tengo unas cuantas para trabajar. Pero bueno, ese es el Bueno, caso. listo, profe. Entonces, listo. Y mira que estáis que 13.000 pesos, oiga, ¿por dónde está? Mercado Libre será. Pero bueno. Ahí aparecen mis 13.000 pesos, ahí está, la ganga. Pero bueno, vamos a la partecita de las razones trigonométricas, teorema de Pitágoras en primera instancia, Listo. ¿sí? En el teorema de Pitágoras, primero reconocer qué es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que siempre que tengamos un triángulo rectángulo, yo voy a hacer en este caso este triángulo acá, un triángulo rectángulo, aquí está mi triángulo rectángulo, ¿sí? Ya tengo mi triángulo rectángulo. Si a mí se me da por construir un cuadrado, qué pena, que tenga la misma base, en este caso mire que tiene 4 lados, entonces que tenga el lado como un cateto, el lado como otro cateto, mire aquí estoy construyendo dos cuadrados, ¿sí? Y esos cuadrados, ¿qué magnitudes tienen? La distancia que tiene el cateto, en este caso, ¿sí? Pero adicional a ello, yo me voy a ir a lo siguiente, voy a calcular el área de este cuadrado y el área de este cuadrado. En este caso, el área de este cuadrado es 4 y el área de este cuadrado es 36. Pero no siendo menos eso lo que acabo de hacer, yo quisiera calcular también el área del cuadrado que se construye sobre la hipotenusa. Y también, mire, cuadrado, bien. Y ese cuadrado le voy a calcular también el área. Prin. Ay, chante, se me fue un valor que no era. Pam, aquí vamos a ver otra vez. Tingris, trin. Ay, ¿por qué no me lo hizo? Eh, Pam, un 4, listo. Ya lo tengo, voy a calcular el área de este cuadrado. Y pregunta, ¿ves alguna relación entre las áreas de esos cuadrados? La relación entre esos cuadrados que tienen, El área, aquí dice 40, aquí dice 4, aquí dice 36. pues O si la... comparten la misma base, el de abajo comparte la misma base Mm, del triángulo.
Sí, Eh, y Pitágoras es el de base por altura sobre 2, profe. no, Pitágoras es el de la hipotenusa. Toca echar para atrás. O sea, la pregunta es que ese cuadro eh, de abajo tiene una relación directa con el cuadro de arriba, ¿verdad? los cuadrados, si nos damos cuenta, la suma de los dos cuadrados de los catetos es igual a la suma al cuadrado de la hipotenusa. Mira que, ¿cuánto mide este? 4. ¿Cuánto mide este? 36. Y si sumo 4 más 36, ¿cuánto me da? 40. 40. Entonces, ¿qué dice Pitágoras en últimas con este concepto que uno dice? Pues sí, ahí aparecen los números, pero ¿y o sea, qué dice el teorema de Pitágoras en relación a esto? El teorema de Pitágoras nos dice de forma general lo siguiente, que Ujú. teniendo eso, el cuadrado de la hipotenusa, perdón, voy a escribirlo por acá, el cuadrado que está en la hipotenusa, oh, perdón, que lo estoy cogiendo mal el lápiz, el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de cada uno de los catetos, ¿sí? Al cuadrado que se construye sobre la suma del cuadrado de los catetos. De la suma del primer cuadrado, mírelo acá, la suma del segundo cuadrado, mírelo acá, me da el cuadrado de la hipotenusa. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. Que nosotros lo apliquemos a unas cosas adicionales, sí, porque nosotros lo aplicamos a qué. Nosotros decimos, oiga, si la base fuera entonces 7 y la altura fuera 3, entonces podríamos hallar la hipotenusa. Claro, porque entonces No. diríamos acá 7 al cuadrado más 3 al cuadrado, eso es igual a la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado sería 49 más 9, me da 58, que eso sería la hipotenusa al cuadrado. Pero para calcular el valor de la hipotenusa en general, pues ¿qué tendríamos que hacer? Tomar la raíz, la hipotenusa sería la raíz cuadrada de ese 58. Pero ya que tenemos Excel acá, entonces aprovechemos Excel y decimos que la hipotenusa será igual a la raíz, abre paréntesis, de 58. Chingres. Y en este caso, 7,61. Ese sería el valor de la hipotenusa, 7,61. ¿Que lo podríamos confirmar? Claro, claro. Es más, hagamos un ejemplo. Tiene base 7 y altura 3. Me voy a ir a GeoGebra. Base 7 y altura 3. Entonces voy a mover acá. La base va a ser 7. Aquí tenía 3. 4, 5, 6 y 7. Voy a alejarme un momentico. Acércate un poquito. Ahí está. De uno en uno. Sí, señor. De uno en uno. Entonces, no se ve muy bien, pero ya lo vamos a arreglar. Voy a... La base es 7 y la altura es 3. Vamos a ver, este corre un poquito para arriba. Y entonces tiene altura 3 y me dio 9. Entonces, por ahora vamos bien, que este es el cuadrado que tiene base altura 3. 3. Y... Uy, 7. Creo que el 7 está un poquito más largo, me parece. No sé, pero la percepción, me cambié la percepción y creo que 7 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arriba del 10. Uy, sí, estaba re lejos. Arriba del 10. Aquí va 3 trin. Listo, ahora sí. Uy, no, lo hice con 6. No, 7 ahora sí. Bien, listo, ya lo tengo. El de altura 6, 3 me da 9 y el de base 7 me da 49. Y cuando es 7 y 49, si vamos y verificamos el área de del cuadrado de la diagonal de la hipotenusa, mire que me dio 58. Pero 58, si a 49 le saco la raíz, me da 7. Si a 9 le saco la raíz, me da 3. Y si a 58 le saco la raíz, en efecto, me da la raíz de 58, 7,61, que es lo que tenemos nosotros aquí calculado. Hasta ahí, más o menos, Mario. Sí, sí, me toca verla nuevamente, profe. Pero Listo. sí, 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 señor. ahí estamos, ahí estamos. Entonces, uy, ¿qué dice yo los valores? Por aquí está, 7,6. Listo, ahí lo tenemos, 7,6. Entonces, así podemos nosotros hacer ejemplos, ¿sí? Digamos que el teorema de Pitágoras, más que aprendernos la fórmula del teorema de Pitágoras que nos diga que la hipotenusa al cuadrado es el cateto opuesto
al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, o algunos dicen que C al cuadrado es igual a cuadrado más B al cuadrado. La idea es saber qué es el cateto opuesto, qué es el adyacente, qué es la hipotenusa, o qué es A, B y C. Entonces, en este caso, yo puedo decir que este es mi ángulo de referencia, siempre me refiero con respecto a un ángulo, y cuando me refiero a un ángulo, pues digo cateto opuesto, cateto adyacente, y la hipotenusa siempre es el lado más largo o el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta. Entonces, aquí el opuesto, no, el adyacente era este, y este es el opuesto, coloquémosle un opuesto, ¿listo? Y entonces desde ahí trabajo. ¿Y qué hago, qué hago yo? Entonces, quiero saber, no sé, la altura. Entonces, la altura de un edificio es 720 metros, uy, es grandote, ¿sí? Y se ha, y se ha, ¿qué? Y se ha trazado, uy, menos mal, quedó en 72 metros tan solo. Y se trazó un cable o se dejó caer un cable, ¿sí? Con una diagonal de 80, no, de 110 metros. Entonces, a qué distancia del suelo, ¿sí? ¿A qué distancia del suelo quedó ese cable cuando se templó? Entonces uno dice, pues la hipotenusa es esta, uno de los catetos es este, pues toca hallar el otro, pues planteemos la ecuación y diríamos 110 es al cuadrado porque siempre la hipotenusa es al cuadrado, un cateto de ellos al cuadrado y el otro cateto al cuadrado. Siempre el teorema de Pitágoras nos dirá la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa. Si tengo que Ujú, hallar otro, pues ya miramos, porque en este caso como tal tendría que despejar el cateto. Mi incógnita que es un cateto y como tengo que despejar un cateto, pues tengo que cambiar el otro cateto que está sumando a restar. Me quedará 110 al cuadrado menos 72 al cuadrado será igual a x cuadrado. Entonces, pues aprovechémonos que estamos aquí con Excel. Y entonces 110, ópale, igual 110 elevado al cuadrado, 110 falta un cero, creo, ¿verdad? Me dio esto. Y por el otro lado, voy a dejar acá 72, entonces igual a 72, que lo elevo al cuadrado y me da este valor. Y el resultado de esa resta, igual a este menos este, me da ese valorcito. Entonces vamos a colocar que x al cuadrado es igual a este valor menos este valor. Por tanto, esa resta de ellos dos me dio x al es cuadrado cuadrado. y la raíz de 6.916 eso será el valor de x. Por tanto, x en este caso será igual a la raíz, igual, raíz, abre paréntesis, de este valor. Inglis, 83,2. Una pregunta. Sí, señor. Es que en una ejercicios anteriores de las evaluaciones, Sí, señor. solamente nos, o sea, nos daban un valor, solamente el valor creo que de X. Siempre Sí. tenemos que tener mínimo dos valores, ¿verdad? O al menos un valor y un ángulo, ¿verdad? Depende el caso porque puede ser teorema de Pitágoras, puede ser razones trigonométricas, ¿sí? Entonces Ah, por eso vamos a estar viendo las dos cositas el día de hoy ok. y avanzaremos con alguito de la ley del seno y coseno de pronto o el viernes no, sino el miércoles en la monitoría que tenemos, ¿sí? Bueno, O el listo. viernes que yo les envío más ejemplos de las clases del viernes. Digamos, sigamos en otro ejemplo y en otro ejemplo, Bueno, si tuviéramos bueno, listo. ya, no sé, me voy a ir que por aquí tuviera este, que por aquí estuviera este y aquí estuviera. Entonces ya tengo aquí que una persona, ¿sí? S- Tiene que ir, no sé, de la panadería Ujú, a la carnicería, ujú. ¿sí? Pero pasando, no sé, pasando acá, ¿qué puede haber en el camino de la panadería y la carnicería? ¿Qué puede haber acá? Las verduras El banco. o el banco, Bueno, ¿sí? O simplemente, no, hagámoslo así para ponerle listo. cambiarle la idea a mi suegro. A él le gusta echarse su cigarrillito, entonces por aquí están cigarrillos, cigarrillos. Sí. Entonces está. Entonces, resulta que él quiere ir hasta la cigarrería, irse hasta la carnicería, pero se da cuenta que se le pasó el tiempo. Y entonces por acá tiene como 120 metros
y por acá tiene 162 metros que recorrer. Y entonces, o se va hasta a comprar los cigarrillos y luego irse hasta la carnicería, o sea, haciendo este desplazamiento de aquí hasta aquí, de aquí hasta allá, o más bien dice, uy, no, voy de afán. Y cuando uno dice voy de afán, pues uno ¿qué hace? Corta camino. Y entonces uno diría, pues, ¿cuánto sería esta diagonal? Que sería la distancia más corta. Gracias a Pitágoras y a la desigualdad triangular, sabemos que la suma de los catetos, en este caso, será mayor a la hipotenusa, ¿cierto? Por desigualdad triangular. Pero por Pitágoras confirmamos que eso es cierto. Y entonces por eso podríamos decir que la diagonal, en este caso la hipotenusa, al cuadrado sería igual a 162 al cuadrado más 120 al cuadrado. Profe, Profe, ¿y se podría más bien una 120 al cuadrado más 162 al cuadrado? Sí, señor. también. Señor Mario. Pero una pregunta, profe. ¿La suma de los catetos será mayor al de la hipotenusa? Eso es una regla clave para Pitágoras, ¿cierto? Si da Para menor, Pitágoras, sí, sí. no funciona. Si A menor es que no es un triángulo rectángulo. Ok, listo. Ya. Si A menor. Y por la desigualdad triangular, pues primero que todo sabríamos que tiene que ser mayor, ¿no? Para que Bueno, forme triángulo. Entonces, en este caso, cogeríamos 120, lo elevamos al cuadrado y cogemos por el otro lado 162, que también lo elevamos al cuadrado. sí. Y entonces, esa resta de esos dos valores, esa suma de esos dos valores, uy, se me corrió acá, debe ser igual a la diagonal al cuadrado. Por tanto, la diagonal debe ser igual al cuadrado a la suma de ellos dos. Pues vamos a sumarlos. Y entonces, este más este, aprovechemos Excel. Y entonces la diagonal será igual a la raíz de 40.644, que en este caso, si sacamos la raíz, entonces esa diagonal será igual a la raíz, abre paréntesis, de este valor y cierra. Entonces, la diagonal sería igual a 201,6 metros. Y Ok, o entonces uno sea que dice, la suma de los catetos es mayor que la hipotenusa. Sí, señor, sí se da. ¿sí se dio? Sí. Uy, no me había dado cuenta, pero ya lo voy a confirmar. Perdón, me meto por 120 más acá. 162 da 262. Uy, sí. No me lo había pescado, pero sí. Lo digo, pero no lo confirmo. Entonces ya su merced me lo confirmó. En efecto, 120 que tenemos de uno de los catetos, ¿sí? 20 Sí. más 162 del otro de los catetos nos da 282. Entonces uno dice, uy, Que es claro, se mayor que economizó. Entonces se economizó como, ¿qué? Como un 30% de tiempo de pronto. 25% por ahí. Por ahí un 25%, sí, señor, del trayecto. Entonces, claro. Entonces, ahí tenemos un ejemplo del teorema de Pitágoras aplicado. ¿Sí? Entonces, sea porque queremos hallar los catetos, la hipotenusa en este caso, o sea porque queremos hallar alguno de los catetos. ¿Sí? A veces hay relaciones entre los catetos y los datos. ¿Cómo así que hay relaciones entre ellos? Podríamos pensar, me imagino, me invento, que tuviéramos nosotros un triángulo que dijera algo así, que sabemos que esto es 152 metros, ¿sí? Que esta es la altura y que la base es equivalente, no sé, a 5 veces la altura. Algo así nos puede decir en un enunciado. Oiga, alguna persona quiere ir desde recorrer un trayecto, hacer una vuelta o lo que tenga que hacer, métale el contexto que quiera y dice, pero la base de ese triángulo es 5 veces la altura del mismo triángulo. Y entonces, Exacto. si sabemos que la hipotenusa es 152, ¿cuánto nos daría la altura o la base? Cualquiera de las dos. Entonces, sabríamos nosotros que 152 al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. De allí que 152 al cuadrado sea igual a cuadrado más 25 cuadrado. Y ahí es donde puede uno incurrir en el error de solo elevar la a cuadrado y dejar 5, pero no, en este caso es toda la expresión la que tenemos que elevar al cuadrado, de forma tal que 152 al cuadrado sería igual a un a cuadrado más 25 cuadrado me daría 26 cuadrado. Y desde ahí trabajaríamos para decir, bueno, entonces
152 lo vamos a elevar al cuadrado, a ver qué nos da, porque eso se supone que es igual al 26. El 26, sí, señor. Ah, bueno, y ahorita lo dejamos ahí, dejémoslo hasta ahí. Entonces se supone que esto es igual a 26 a cuadrado. Pero como la idea es despejar a cuadrado, pues entonces decimos 23.104, lo dividimos en 26 y eso tiene que dar a cuadrado. Por tanto, voy a hacerlo yo por aquí. Entonces, igual 23.104 lo voy a dividir entre 26 y eso me da 888,60 y moneditas. Vamos a ver cuántas moneditas aquí. 888,615. Y eso es a cuadrado. Pero como necesito solo a, entonces pues hago la raíz cuadrada de ese 888,615. En este caso, ¿qué me daría? Pues igual raíz, abro paréntesis, de ese valor y me quedó 29,8. Entonces, ¿pero qué es 29,8? Entonces aquí viene la reconstrucción del caso. Entonces no tenemos que alejarnos del contexto. Entonces el caso nos decía, oiga, ¿cuánto es la altura? ¿Cuál es la base? Entonces en este caso, pues volvemos a tener el triangulito, perdón que no nos haya quedado igualito, pero aquí este sería 29,8, este sería 152 y como son 5 veces, pues en este caso me quedaría como igual 5 multiplicado por 29,8, entonces pues aprovechamos que está aquí y me quedó 149. Entonces, no sé si sea decimal, pero pues vamos a ver. Uy, sí, dio decimal, ahí está. Entonces, pero ahí tendríamos el valor. Ok. Esa sería una de las formas, teniendo en consideración o que quisimos hallar uno de los catetos o que hay una relación dentro de los dos catetos. Podría haber habido una relación entre un cateto y la hipotenusa, o tenemos que hallar un cateto nomás, o tenemos que hallar una de o la hipotenusa. Entonces, por eso es que en algunos casos, si bien tenemos el teorema de Pitágoras planteado, voy a decir acá que mi ángulo de referencia va a ser este, entonces este va a ser el opuesto, este va a ser el adyacente, esta va a ser la hipotenusa, pues podemos plantear varias opciones. Decir que la hipotenusa es igual al cateto opuesto al cuadrado más el adyacente al cuadrado, primera opción, siendo la hipotenusa al cuadrado. Podríamos pensar en decir que la hipotenusa al cuadrado menos el opuesto al cuadrado es igual al adyacente al cuadrado. O también podríamos decir que la hipotenusa al cuadrado menos el adyacente al cuadrado es igual al opuesto al cuadrado. Digamos que la principal en este caso es la primera. Si me sé la primera, despeje lo que necesite. Necesita despejar opuesto, pues trabaje este. Necesita despejar el adyacente, pues trabaje la que está aquí abajito, esta de acá. Entonces, pero pues ahí está, depende del caso que tenga uno, pues trabaja sobre ello. ¿Qué tal, Mario? De seguirme Oye, revisando. es que No se te escucha, se te escucha entrecortado. yo lo que creo, profe, es que mientras los valores, que tengamos dos de los valores de los tres, Sí, señor. Con que tengas dos, digamos que vamos bien. es Sí, señor. Esa es como la intención. Desde que tengamos dos valores, aunque sea con dos valores, ya podemos hallar el tercero, siempre y cuando tengamos en consideración que si quiero hallar la hipotenusa, sumo el cuadrado de los catetos, y si quiero hallar alguno de los catetos, al cuadrado de la hipotenusa le resto el cuadrado del otro cateto que tengo. Por eso aquí aparece. Si quiero hallar la hipotenusa, sume los cuadrados de los catetos. Si quiero hallar un cateto al cuadrado de la hipotenusa, réstele el cuadrado del otro cateto. Y esa es como la clave como tal. ¿Listo? Ahora, bueno, listo, sí señor, me con queda. respecto a las razones trigonométricas, pues yo me traje aquí una relación, digamos que unos triangulitos para pensar, como pensaba uno de los pensadores de la Pitágoras. época. Pitágoras, pues sí, podría ser Pitágoras, pero en este caso es Tales de Mileto. Tales de Mileto, Ah, ok. un contemporáneo, Tales de Mileto. Hago referencia a su nombre en términos
completos. Normalmente uno dice Tales de Mileto y uno piensa que Tales es de apellido Mileto o que la esposa es de Mileto, así como uno dice Juanita de Cárdenas, entonces es del señor Cárdenas. No, en este caso Mileto era la ciudad de procedencia de Tales, así como cuando hablamos de Pitágoras y de Ujú, Pitágoras nosotros lo referenciamos como de la ciudad de Samos. Tales era de la ciudad de Samos, ciudades griegas, y en donde se acostumbraba pues a nombrar de ujú, dónde era su lugar de procedencia. ¿Sí? Y así uno de los ujú. principios iniciales de los apellidos para ellos, en este caso. Ahora, con respecto a lo que nos interesa en este momento, pues quiero retomar las razones trigonométricas como la oportunidad de aprendérnoslas de alguna forma, ¿sí? Entonces, primero que todo, yo voy a plantear aquí unas operaciones, voy a insertar aquí un datico, no lo guardé, voy a guardar acá. Ay, no lo guardé, pero bueno, tocó así. Hagámoslo aquí. Voy a mover este para aquí, dejémoslo acá. Y este que se me devuelva una gotica aquí, quiero hacer una operación aquí anterior. Insertar acá, algo que me parece pertinente hacerlo en un momentico, pero ya ahorita lo amplío. Entonces, para ello tengo unos triángulos. Entonces vengo con estos triángulos, tienen unas magnitudes y voy a empezar. Si bien te voy a compartir un video parecido, el mismo video pero explicado de otra forma, aquí quiero que Ujú, entiendas ujú. una cosa, digamos que la situación de otra forma. ¿Y qué quiero que veas? Primero que todo, algo que decir con respecto a las magnitudes de los triángulos. Em, Por ejemplo, compara estos valores con los del verde, o compara estos valores con los del por- morado, o compáralos por el son, amarillo. son, son valores entre el naranja y el verde, son valores compuestos del mismo, ¿cómo se llama cuando uno factoriza, profe? Que 15 sobre, o sea, son Como el simplificados 5 o amplificados en este caso. son 3 veces, Sí, 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 amplificado. exacto, Sí, sí. esa es la razón. Entonces, en este Sí, caso, señor. como dices, y la Y lo, razón, señor, continúa ujú. con confianza. No, no, le escucho. No, no, Ok, no, 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 entonces mire. la hipotenusa, todos son 15, 35 y 40, todos son múltiplos de 5. Sí, miremos La en el caso. base, Sí, ¿será que la base ¿sí? todos son múltiplos de 4? 4, 12, sí, señor. Sí, porque, Sí. o bueno, o de dos que es el mínimo. Pero en este caso, miremos que, por ejemplo, si yo tengo el 9 y el 3, ¿cómo hice para obtener ese 9 de acá? ¿Por cuánto lo multipliqué? Al, cua- al cuadrado, 3 por 3. 9. O sea que 5 por 5, 25. Ah, pero no de acá. Ah, no, señor. Y 4 5 por por 3, 15. todo, Todo multiplicado por 3. todo multiplicado por 3. Y en el naranja, Del naranja al moradito, sí, señor, todo por 7, todo por 7. Y en el amarillo, todo por 8. todo por 8. Y entonces, ¿a qué voy yo? Que las razones trigonométricas tales de Mileto le interesaba mirar triángulos que eran de ese comportamiento, triángulos que en este momento conoceríamos como semejantes. ¿Semejantes por qué? Porque así como la foto de uno, ¿sí? La foto de uno, uy, no, miren al profe, ¿sí? O míreme a mí. Entonces uno dice, son fotos ampliadas a escala. Esos triángulos se podría decir que son triángulos a escala, sus magnitudes son proporcionales, su forma es la misma, ¿sí? La forma es la misma. Y entonces, pues Tales de Mileto le interesaba mirar esas relaciones porque lo que hiciera con uno iba a pasar con los otros. ¿Y qué se dio cuenta y qué presentó él? Pues él presentó una relación, yo en este caso le presento 6 relaciones del mismo triángulo y esas relaciones son las Sí. siguientes. Primero que todo, ¿cómo aprendernos estas relaciones? Pues yo las propongo que se las aprendan de alguna forma. Yo sé que las razones trigonométricas, aprendérmelas de memoria es muy difícil, pero ¿por qué no aprendérmela con un juego? Por ejemplo, ca, co, ca, hip y hip. En este caso, ¿qué dice? Pues
llenar los numeradores, perdón que estaba buscando una cosa diferente, llenar los numeradores de una fracción. Ujú, Entonces, miremos que en este caso, los numeradores de esa fracción son co, ca, uy, aquí se me fue mal, acá, ca, ujú, hip. Y si queremos llenar los denominadores, ahora empiezo con lo mismo, pero al revés. ¿Cómo así? Co, ca, co, ca, hip y hip. Entonces, ¿para qué me sirve esto? ujú. Para poder recordar las razones trigonométricas y decir cateto opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa, opuesto sobre adyacente, adyacente sobre opuesto, hipotenusa sobre adyacente, hipotenusa sobre opuesto. ¿Sí? En Profe, y ese sentido. esas razones que me acaba de decir de cateto sobre hipotenusa, opuesto sobre Sí, hipotenusa, señor. son las razones, esas son las razones puntuales, son las leyes puntuales, ¿verdad? Sí, señor, las razones trigonométricas vamos a verlas, sí, señor. Entonces, esa es como la intención, llegar al concepto de las razones trigonométricas. Entonces, si yo hiciera para cada triángulo ese concepto, entonces, ¿qué tendría que hacer? Yo voy a coger ¿cómo lo hiciera para que me rindiera? Voy a insertar acá, me canso. No, escribámosla. Entonces, acá cateto Toca puesto, hacerlo así. toca, ya que lo diseñé así, no, pero eso se puede hacer. Y se puede hacer Toca porque lo manivela, profe. toca, sí, ya que lo diseñé pues de esta forma, voy a coger acá y voy a hacerlo aquí. Entonces, se supone que voy a decir acá el cateto opuesto, voy a decir el cateto adyacente y voy a decir la hipotenusa. Voy a hacerlo así como para formularlo y que me Ujú, rinde. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a coger el opuesto, se supone que es 4, el opuesto, el adyacente es 3 y la hipotenusa es 5. En este caso, el ujú, opuesto es 12, el adyacente es 9 y la hipotenusa es 15. En este caso, el sí, opuesto es 28, 21 y 21, 35, como 25, para que nos rinda. 32, ujú, 24 y 40. 40. Cuando lo veas en el otro video, pues vas a ver que me demoré un poquito más, pero pues aquí lo quiero formular para que nos quedara un poquito más rápido. Entonces aquí dice, cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces sería, el opuesto es este y la hipotenusa debiera ser esta, 5. igual a esta, a 5. Listo, ya la tenemos acá. Entonces si esto lo hago acá, pues control C, lo puedo hacer acá, control B y control B. Me quedó pues por ahora voy a dejar esa partecita, voy a agrupar aquí que quiero hacer una marranadita antes de todo, control C, control B y control B. Voy a dejar esto en grises simplemente para recordar que son mi base de trabajar. Bueno, amarillos, ahí, listo. Entonces, ¿por qué? Porque quiero hacer la división. Entonces en la división, esto dividido en esto, ¿qué me da? Entonces, control C, 0,8. control B, control B. Preguntica, O ¿algo sea, pasó? todas da igual por... No, 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 porque todos son factores múltiples. Porque son múltiplos, sí señor, porque son múltiplos escalares, porque son triángulos proporcionales, Sí, ¿sí? Y al ser sí. triángulos proporcionales son figuras semejantes. Y entonces eso, Tales de Mileto se considera el padre, si bien el Pitágoras se conoce por el teorema de Pitágoras, Tales de Mileto se conoce por la proporcionalidad, ¿sí? Entonces, Ok. mira lo que pasa en este caso. Él cogió estos triángulos que eran proporcionales, que eran semejantes, y se dio cuenta que aparecía un mismo valor. Que cuando yo hiciera la razón Ok. cateto puesto sobre hipotenusa, me iba a dar para este tipo de triángulos, no para todos, sino para todos los que fueran múltiplos de 3, 4 y 5, pasaba ese 0,8. ¿Sí? Ahora voy para Ujú. el adyacente, entonces igual, el adyacente es este y la hipotenusa es igual, la hipotenusa es este. Vamos a ver qué pasa con ese valor. Entonces, acá, ya, control C, control B, vamos a ver qué pasa, control B, vamos a ver qué pasa, control B, vamos a ver qué pasa. Y ahora vamos con este control C, control B, a ver qué pasó, control B, qué pasó, control B, qué pasó. Esta operación era aquí. Y parece que me dio lo mismo. ¿Será que pegué el número? Venga a ver. No, pegué la fórmula. ¿Será que pegué el Cateto número? sobre No, hipotenusa. pegué la fórmula.
Y si vamos y hacemos la división, cualquiera de las divisiones, ¿te das cuenta? En este Ujú. caso, estas que me dieron lo mismo, era porque, claro, estoy trabajando el cateto adyacente sobre la hipotenusa, entonces, en efecto, tiene que darme lo mismo. En este caso, Ok, ¿sí? En el adyacente sobre la hipotenusa, claro que me va a dar lo mismo. Entonces voy por acá, trin, trin, trin. Y vamos a mirar el otro, que es el acá, opuesto y adyacente. Entonces voy a ahora sí hacerlo todito. Entonces el opuesto se supone que es este, el sí, adyacente se supone que es este. Vamos a ir copiando sí. toditos. Por aquí el adyacente es este, el opuesto igual es este. ¿Si es opuesto? Sí, señor. Acá la Sí, hipotenusa, la hipotenusa se supone que es 5. este, el adyacente se supone que es este, 3, y la hipotenusa se supone que es este, y lo opuesto se supone que es este. Entonces, estos valores nos dio, entonces voy a coger esta fórmula y la voy a pegar no, desde ahí no, la voy a pegar desde acá nomás, control C, la pego aquí, control Sí. B, la pego aquí, control B, la pego aquí, control B. Ahora voy a hacer las divisiones. Entonces voy a control C, Ujú. voy a pegarlas aquí, control B, voy a pegarlas aquí, control B. Bueno, me faltó para los otros, control B. Y las pego para aquí, control B. De forma tal que si nos damos cuenta, Ujú. estos valores, Todas son este valor iguales. los horizontales me van a dar lo mismo. Y entonces ahí es donde viene lo importante del tema del día de hoy, que nos dieron lo mismo, Ujú. ¿sí? Entonces voy a Sí. cambiarle aquí los colorcitos, aunque sea intercalados para no demorarme tanto. Pues pongámosle a los rojos y ya. Entonces, si nos damos cuenta, cada fila, los valores nos dan lo mismo en esas divisiones, ya que Sí. tenemos triángulos que son proporcionales, triángulos que son proporcionales. Entonces, al ser triángulos proporcionales, ¿cierto? Sus ángulos son Ujú. iguales, sus ángulos de referencia son iguales, y yo me guío con la escuadra de 30 grados, todas las escuadras de 30 grados. Todas tienen 30 grados, pero hay unas más grandes que otras, ¿sí? Entonces, pero siguen siendo Ujú. de 30 grados y de 60 y de 90, ¿sí? Las de 45, todas son de Sí. 45, pero son unas más grandes que otras, son proporcionales. Una maqueta, una casa, el plano de una casa será proporcional, ¿sí? Para que se mantenga, digamos que la misma estructura. Y como eso fue lo que se dio cuenta Tales de Mileto al haber hecho esta relación, no solo con este tipo, no solo con estos cuatro triángulos que eran semejantes, que eran proporcionales, sino con otros triángulos que también fueran semejantes y proporcionales. Ejemplo de ello, si yo tuviera un triángulo y dijera, no, es que este triángulo de pronto tiene 3 y 5 y no sé, aquí tiene la hipotenusa, pues aquí tendría lo mismo. Digamos que aquí podría ser 6 y 10 y aquí tendría que ser dos veces la hipotenusa. Y si aquí Ok. fuera 15 12, 20. y Bueno, 15. 25, pues aquí sería 5 veces la hipotenusa. ¿Por qué estoy dando Ujú. esos valores si no estoy dando la hipotenusa? Porque pues no sé cuánto vale la hipotenusa y para no quedarme con el valor de Pitágoras, porque aquí diríamos, eso es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, que me da 9 más 25, me da 34. Entonces sería dos veces la raíz de 34 y aquí 5 veces la raíz de 34, ¿sí? Pero que eso es un Ujú. ejemplo. Entonces, pero aquí ya son otros triángulos que me dan otros valores. No es que siempre me dé las cosecantes 101,25, las secantes 1,6, las cotangentes 0,75, las tangentes 1,33 y así, porque a esto es a lo que nosotros en este momento conocemos como seno, coseno y tangente. ¿Sí? Seno, coseno, Ok. tangente, cotangente y cosecante, la otra razón trigonométricas que nos hacen falta. Pero, ¿qué pasa con esas razones trigonométricas? Preguntica, Mario, ¿su merced ve alguna que usted diga, uy, pues esta es la misma que esta, pero al revés? Lo mismo, pero al revés, no sé, la señorita del Reina de Belleza me Mm, valida eso, pero pues no sé, Mario, si su merced me valida, ¿qué es eso de que aquí aparece lo mismo, pero al revés cuando hablo de las razones trigonométricas? ¿Qué sería? Por ejemplo, Pues el, el,
la secante con el coseno es al La revés. secante es lo mismo, pero al revés, ¿cierto? A eso se le Sí, denomina que sean recíprocas, porque tengo los mismos valores, pero al revés, truncaditos. recíprocas. Ok. Ujú. Y la cosecante con el seno también están al revés. Sí, Y y pues la tangente. última, la tangente con la cotangente también está al revés. Y si nos damos cuenta, apréndete seno. Seno es coseno, cateto opuesto sobre Sobre hipotenusa. hipotenusa. Y entonces decimos nosotros que seno Cateto del opuesto ángulo es cateto sobre opuesto hipotenusa. sobre la hipotenusa. Entonces, ¿te acuerdas Sí, que era cosecante? al revés. Hipotenusa Entonces sobre hipotenusa opuesto. sobre el cateto opuesto, sí. Entonces, ¿por qué es recíprocas? Recíprocas. Se dice que un racional es recíproco a otro cuando al multiplicar me da un. ¿Cómo así? Opuesto sobre Ujú. hipotenusa e hipotenusa sobre opuesto. Pues como yo simplifico opuesto con opuesto, hipotenusa con hipotenusa, pues ¿qué me va a quedar? Uno. Queda un uno. Uno. O sea que en algún caso que yo dijera seno del ángulo, digamos que seno del ángulo que podría dar 3 quintos, ¿sí? ¿Qué Ujú. sería cosecante de ese Cinco ángulo? tercios. 5 tercios. ¿Por qué? Porque cuando yo coja 3 quintos y lo multiplique por 5 tercios, eso me tiene que dar Uno. uno. Y es por eso que aquellos muchachos que hacen las calculadoras allá en Taiwán, ¿sí? Dijeron, no, o le Oye, mando dos botoncitos más y le pongo más pesada la calculadora, o se lo mando solo con seno, coseno y tangente, ya que ellos deben saber que seno y cosecante son recíprocas, que coseno y secante son recíprocas, que tangente y cotangente ujú. son recíprocas. ¿Sí? Y entonces si a nosotros en algún caso, nos dieran que seno de un ángulo cualquiera es, no sé, voy a decir 0,2. Si yo tuviera que hallar cosecante de esa cosa, ¿qué tendría que sacar yo? Hijo de pucha. Uno Raíz sobre cero, cuadrada ¿no? Uno sobre 0,2. Ah, ok. O sea, al revés. Sí, porque si yo, Sí, de ¿qué hago acuerdo. con esto? Cambio. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que coseno de un ángulo es igual a 0,32, pues secante de ese ángulo va a ser 1 sobre Uno sobre cero 0,32. treinta y dos. Y si digo que tangente es igual a, tangente de un ángulo es igual a 5 tercios, no, pero 5 tercios Ujú. me canso porque eso es voltearlo nomás, a 4,8, cotangente del ángulo será igual Uno, uno sobre sobre 4,8. 4,8. Eso es que sean recíprocas. Para eso me sirve que sean recíprocas, porque yo coloco uno sobre lo que necesito, sobre su recíproco. Ujú. ¿Sí? Eso es. Entonces, esa Bueno, es listo, como la profe. intención. Entonces, ahora viene el cuento. Y entonces nos Ujú. dicen, no, es que desde un faro, ¿sí? Desde un faro, ¿cómo se hace un faro? Ah, ya me acuerdo cómo se hace un faro. Desde Ujú. un faro, ¿sí? Se está observando, por allá se emite una señal, ¿sí? A una, a una boya, digamos que esta es una boya, la boyita acá que se encuentra a 1200 millas, ¿sí? Y un barco, y un barco que se encuentra a cierta distancia de la boya, ¿cierto? Se divisa con un ángulo de 32 grados, ¿sí? Entonces, ¿a qué Ujú. distancia está el barco de la boya? Sabiendo, pues, en este caso. Entonces, porque ya, por qué se utilizan las boyas? Porque normalmente las boyas son las que nos permiten a nosotros identificar los desniveles que tienen el mar, ¿sí? Entonces, a Sí, cierta distancia, uno cuando va al mar, a uno las boyas, ¿para qué le sirven? No se pase de la boya porque a partir de la boya es más hondo. Pues aquí pasa lo ok. mismo. Cuando uno va a mar
abierto, las boyas le indican también los niveles de profundidad. Entonces uno se acerca a una boya y dice 1200 metros. Uno, uy, pucha, aquí no puedo chapucear porque si me ahogo, aquí es que no me encuentran. Ok. Entonces, a eso pasa. Entonces, ¿qué miramos? Pues vamos a mirar la distancia, pero en este caso, si verificamos que este ángulo es de 90 grados, es un triángulo rectángulo. Y el teorema y las razones trigonométricas se aplican para triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras se aplica para triángulos rectángulos. Entonces, en este caso, Ujú. tengo el ángulo, este es el ángulo, ¿cierto? ¿Cuál será, qué cateto será este con respecto a este ángulo? ¿Adyacente u opuesto? Opuesto. Con respecto a los 32 grados es el opuesto. El opuesto, ¿cierto? Y entonces, si Sí. tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿qué razón trigonométrica puedo utilizar? Seno, coseno, tangente. No me tocará subir, subo un poquito, profe, porque mi memoria no me la sé. ¿Cuál estamos buscando? El Opuesto y adyacente. opuesto adyacente. Opuesto adyacente. Un momento, por favor. Opuesto adyacente. En la tangente. La tangente, sí, señor. Entonces, por eso es que, aunque sea, pues es difícil aprenderlas todas, pero con que nos sepamos estas tres, ya con eso le Sí, ya la camellamos al porteamos. juego. Entonces, vamos allá. Sí. Entonces, ya tenemos entonces y sabemos que la tangente del ángulo Ujú. 32 es cateto opuesto sobre adyacente 1200. Entonces, pues como está dividiendo, pasa a multiplicar 1200 multiplicado por la tangente de 32 es igual a la distancia que separa a la boya del barquito. Ah, me faltó hacer el barco Sí. acá. Pues aquí está el Ujú. barquito, chiquitín, digamos que es a la boya. Uy, no, ese barco. Da pecado, pero bueno. Entonces hacemos el Ujú. cálculo y vamos acá, prendo mi calculadora, 1200 un 2 tangente de 32 y eso me dio la distancia que separa el barco de la boya, 749,82, 749,82, 749,82 millas. Ok. Esa es la distancia que separa a la boya. A eso es lo que me refería, profe, que con con los 2 grados y con dos con, grados, uno de 90 y uno de con un 32, ángulo, uno puede, ok. sí señor, con el Ahí ángulo, tengo dos ángulos, el de 90, el de 32 y las 1200 millas. Ahí ya ajá. puedo calcular una distancia, pues el Exacto, entonces opuesto. aquí es el concepto como tal, entonces démonos cuenta que nos estamos basando en un ángulo rectángulo, ¿sí? Y tenemos la Sí. medida de uno de los lados y tenemos el otro ángulo, ¿sí? Profe, Es, podríamos calcularlo con el de 90 grados también, ¿cierto? no, ya ves que no, porque no tendría entonces, ¿cuál sería el cateto adyacente y cuál sería el opuesto? El opuesto sería la El misma opuesto es hipotenusa el de desde el faro hasta el barco, que no lo tenemos. del faro hasta el barco, el opuesto pero de 32, pero No, el no podría opuesto calcular, de pero 90. de 90 el opuesto es este. Ese sería el Sí, el opuesto. opuesto es ese. Con eso Pero lo es, podríamos calcular, ah, ¿cierto? también se podría calcular de dos formas. Pensemos en que Ajá, tenemos 1200. Entonces, bueno, entonces va una segunda pregunta. Podríamos irnos a esa ujú, pregunta y entonces, a qué distancia del faro está el barco? Podríamos pensar en ello, ujú, ¿sí? Y entonces ujú. estaría la hipotenusa y el adyacente. ¿Qué razón trigonométrica sería la hipotenusa y el adyacente? Ahí sí nos toca subir otra vez, profe. Hipotenusa y adyacente, Hipotenusa sobre adyacente. Ya le digo, hipotenusa sobre adyacente. o al revés. Secante. Pero ¿y la secante la tiene La en la secante, profe. calculadora? No, señor. Y la que es igual pero al revés, dijo la señorita reina de belleza, La cosecante. el coseno. Perdón, coseno. ¿Y qué es así? Tocaría invertirlo entonces. Adyacente, cateto adyacente sobre hipotenusa es coseno. Entonces me voy a coseno. Entonces, coseno de 32 es igual al adyacente, que en este caso es 1200 sobre la hipotenusa, ¿sí? Entonces, en este Hipotenusa. caso, como mi Ujú. incógnita es la hipotenusa, está dividiendo, pasa a multiplicar. La hipotenusa multiplicada por el coseno de 32 es igual a 1200.
pero como la idea es despejar la hipotenusa, pues nos va a quedar 1200, me faltó un cero, Sobre coseno de dividido en el 32. coseno de 32. Y entonces aquí vuelvo a la calculadora, entonces, correte un poquito, no tanto, eso, dejémosla ahí. Y entonces dice así, borremos primero, bórrate, listo. Y entonces dice mil 1200 doscientos sobre dividido en coseno coseno de treinta treinta y y dos dos Y entonces eso nos da mil cuatrocientos No, quince Creo que mil ok. cuatrocientos quince La Oh, sí, sí, distancia, sí, mil sí. cuatrocientos quince En este caso, millas. Entonces, es muy pertinente y gracias por cometer ese error porque a veces nosotros leemos y decimos, el punto es de decimal, la coma es de decimal, ¿cuál es el que es de decimal? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues metámonos en el contexto. ¿Qué datos fue los que metí? Metí 1200. Y 1200 Ujú. dividido en coseno de 32 pues tiene que darnos, mm, de pronto no Mil y tan pico. decimal, pero pues mil y piquito, exacto, sí, señor. Y esos son los ejemplos que vamos a estar trabajando nosotros el miércoles en monitoría, Mario. ¿Sí? Bueno, profe, Entonces vamos a entonces me buscar veo ejemplos muy esta, parecidos. me veo Ujú. esta y me Y yo veo lo, la que me va a mandar, ¿verdad? exacto, la que compartí, yo les comparto ahorita dos. Entonces, para que Bueno, ustedes tengan las dos, aquí hay otros ejemplitos de este mismo estilo para que a ver los acá. tengas en cuenta. ¿Sí? Aquí estoy listo. Sí. Listo. Mario, nos estamos hablando entonces, se me cuida. Espero que, Profe, un pues, abrazo, sí. gracias. No, señor, igualmente su merced, Dios le bendiga. Estamos hablando, feliz noche. Lo Que mismo, esté muy que bien. descanse, profe. Hasta Bueno, luego, sí, chao. señor, igualmente.